y como es transparente se puede evidenciar las estructuras que se encuentran en el conducto auditivo medio. Por ejemplo, ahí en esta línea que vemos, esta que está aquí es el primer huesecillo y es el martillo. Entonces tiene directamente una unión ahí con el martillo y más en esta porción central que es el lumen. En esta porción central está bien adherida esa membrana, pasan las ondas directamente al martillo. ¿Qué partes más tiene? Aquí se nota más, toda esta área se denomina pars densa, ¿verdad? Y esta de aquí, pars flácida, es esta pars densa la que tiene ese movimiento que les dije, ¿sí? Entonces hay una presión, se mueve y como que se infla ahí un poco. A nivel de esta pars densa también encontramos esa estructura que brilla ahí en esta imagen, se la ve, que se llama cono luminoso, ¿sí? Cono luminoso porque tiene una forma triangular y brilla más. Pero ese cono luminoso se produce por la misma posición de la membrana, incluso el conducto auditivo está de manera así, ¿verdad? Oblicuo, la membrana timpánica igual. Cuando tú estás ingresando con esa luz, por la forma y las características de la membrana, te da un brillo, ¿sí? Y ese brillo directamente forma ese cono, y es el cono luminoso. El cono luminoso y las características, la coloración de la membrana, que sea convexa, que tenga movilidad, son características que te indican que esa membrana está sana, está normal. Incluso se puede ver en esa imagen el siguiente huesecillo después del martillo, ¿sí? Aquí se le ve un poquito, aquí se le ve un poquito en membranas timpánicas, aquí tenemos una que está normal, indemne, sanita, y ahora sí podemos ver la diferencia de las otras membranas timpánicas. Aquí, ¿qué pasó con esa membrana? Hay un orificio completo, ¿verdad? Que vimos que abarca, se diría, todo el espacio de la membrana, ¿verdad? Tenemos que hacer una división en cuadrantes de la membrana timpánica. Entonces, en esta digamos que hay una representación de los 4 cuadrantes de esa membrana timpánica. A diferencia de esta, donde la ruptura es más pequeña. Aquí en estas vemos inflamación. Y aquí ya contenido purulento que sale de este quiebre, de este orificio de la membrana, ¿sí? Aquí todavía no hay ruptura de la membrana, está indemne, pero está no indemne, está completa, ¿sí? Pero sí se ve la inflamación incluso de la membrana timpánica, que esto se llama miritis, cuando se inflama esta membrana. Entonces, como es translúcida, puedo ver que detrás, ahí en el conducto auditivo medio, hay contenido purulento, ¿verdad? Esto está ahí detrás. De igual manera puedo ver si el contenido no solo puede ser purulento, sino también sangre, ¿sí? Contenido hemático, por ejemplo, en algún traumatismo donde haya afectación de ese hueso temporal, en el conducto auditivo medio puede haber el ingreso de sangre. Y después, si hay ruptura de membrana, sale la sangre y es fotoplaquia, sale la... ¿Cómo se llamaba, perdón, la inflamación? Miritis. Y aquí esos cuadrantes que les decía, tomamos como referencia este mango del martillo y hacemos una línea. El humbo y hacemos otra línea. Y ahí tenemos los 4 cuadrantes. Entonces tenemos 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores. Esos superiores también son anteriores y posteriores. Es decir, aquí tenemos los posteriores, aquí los anteriores. Entonces será el cuadrante superior anterior o antero superior, posterior inferior y antero inferior. Y esto es importante para describir dónde está la lesión. Se encuentra en este cuadrante, digamos, posterior inferior.
También tengo que describir el porcentaje de daño a nivel de ese cuadrante. Entonces, si hago una línea a este nivel, aquí tengo 50%, 50, ¿verdad? Si hago otra línea a nivel de esos 50, tengo como a 25, 25, 25, 25. Si hago otra línea, tengo como a 12.5, 12.5, ¿verdad? Y en la otra imagen que vimos, por ejemplo, en esta, ahí, ¿cuánto le da el porcentaje? Como un 12.5, ¿verdad? Un 12.5 es pequeñita, no abarca todo el espacio, menos de la mitad de ellos. Pérdida de manera paulatina, constante, cada vez más, cada vez más, cada vez más de la audición, y eso se presenta en mayores de la tercera edad. Y después la tenemos la presbicusia. acusia, cuando no se logra escuchar nada, y los ruidos como el tinnitus y acústicos. Imagen, los pequeñas úlceras diminutas que se forman en la comisura del labio y empiezan a formar grietas en una área de resequedad dolorosa, impide el habla y el movimiento de los labios. Ahí tenemos chancro sifilítico. Nuevamente, sífilis está presente en cabeza. Después de que el chancro sifilítico se presenta a nivel genital, en segundo lugar es en los labios, ¿sí? ¿Y qué lesión elemental es? Pues es una úlcera. Y en el caso del chancro viene una costra central con secreción, algunas veces purulenta también. Y este chancro no solo puede estar en el labio, también a nivel de las mucosas, ya ingresando más. Herpes labial, que son lesiones vesículo-costrosas, son vesículas, ¿sí? Después de la ruptura de estas vesículas se empiezan a formar costras, entonces son vesículo-costrosas, lesiones primarias y secundarias de una misma patología. Esa fisura congénita que aparece, que va desde el labio hasta la nariz, y si esto involucra el paladar, se llama labio leporino y paladar leporino. Cuando la fisura ya ha puesto el paladar duro y llega hasta la cavidad nasal. Tenemos las manchas de cobre, que son patognomónicas del sarampión. Y si ven las imágenes de manchas de cobre y las diferenciamos con aftas, pues en las aftas son como vesículas también, ¿verdad? Aunque en algunos textos está como placas, pero son vesículas. Son de tamaño variado. Por ejemplo, aquí tenemos una que está muy grande en la parte más posterior, aquí otras más pequeñitas, que no son iguales a las manchas de cobre. Las manchas de cobre ahí son lesiones puntiformes, son como puntitos. Y esos puntitos blancos tienen un ligero relieve sobre un halo muy eritematoso. Y esto aparece incluso antes del exantema que se produce, ¿sí? Y desaparecen a los 2-3 días y se presentan así a nivel de la mucosa como grupitos de 5, 10, incluso 20. Al contrario de eso, las aftas, estas vesículas se pueden, por la masticación, alimentos y demás, se abren y ahí quedan úlceras pequeñas, como pequeñas llaguitas. Ahora tenemos melanoplasma. Estamos hablando de mela. Es lo de una melanina. coloración más oscura, como se ve ahí, y esto se presenta en la enfermedad de Addison, donde hay una hiperpigmentación. Aquí tenemos la celulitis piso-pobre, que se genera principalmente por procesos o afecciones periodontales a nivel de sus conductos, cambios, extracciones y demás. Si no hay una buena antibiótico-terapia, pues se presenta un absceso, ¿verdad? Con contenido purulento que incluso deforma lo que es el cuerpo. Con la boca comeré, tomaré algo dulce, que se me pase el sabor y no pasa, está ahí de manera constante. Puede deberse a sabor afecciones metálico. sistémicas, por ejemplo, antes de iniciar cuadros de diabetes, cuando hay resistencia a la insulina, pueden presentar esas alteraciones. Y también por patologías a ese nivel, digamos faringitis, amigdalitis,
sinusitis, incluso la presencia de polen. Estamos terminando y vemos ahora lengua. Entonces la primera imagen es una lengua escrotal. Y esta lengua escrotal pues es más fisiológica. Tiene como que grietas en la lengua transversales. Grietas transversales, y justo ahí debajo tenemos la glossitis sifilítica. ¿Por qué les hablo directamente de la glossitis sifilítica? Porque en la glossitis esas grietas son longitudinales. Entonces es un buen punto para diferenciarlas. Pero si estamos hablando de glossitis, indica inflamación de esa lengua, ¿verdad? Entonces ya habrá más ahí para diferenciar. La glossitis sifilítica habrá dolor a nivel de la lengua, del movimiento. Esas grietas longitudinales estará aumentada de tamaño, festoneada. Y en esta se puede evidenciar, ahí está, como la impresión de la cara lingual de los dientes. Eso tampoco es algo patológico. Y dependiendo de la anatomía y cómo sea tu lengua, pues en algunos se nota más, en otros menos. Toda la noche dormiste, 8 horas, 7 horas, despiertas al día siguiente y ahí se ven las impresiones. La ránula, que es un quiste que se forma en el piso de la boca. Hay glándulas submaxilares por la función de esos conductos. Es un quiste como translúcido, violáceo, blando, con contenido. Y finalizamos con candidiasis oral, donde se llega a formar el mujer que se conoce, ¿verdad? No solo a nivel de la lengua, puede estar a nivel de las mejillas, de las encías, a nivel del istmo de las fauces, incluso a nivel de la úvula, de sus pilares anteriores, posteriores, y también a nivel de las amígdalas, así que se la debe diferenciar de alguna inflamación bacteriana a nivel de las amígdalas que